Este que vas a escuchar es el primer episodio del 2022 de Cosas de Internet y con él marcamos 5 años preguntándonos sobre el mundo digital, investigando para contestar esas preguntas y publicando conversaciones que despiertan la curiosidad sobre este mundo en el que tantos habitamos hoy en día. Si quieres apoyar la producción de más episodios en el año que empieza y estimular así muchas conversaciones, visita cosasdeinternet.fm/mecenas. Desde ya, muchas gracias y feliz inicio de año. Quizá es claro por el título con el que vamos a bautizar este episodio, pero hoy vamos a hablar de un documental. Un documental que se estrenó en enero del 2020 en Sundance y luego la gran mayoría de nosotros llegamos a él porque Netflix lo distribuyó a nivel global en septiembre del 2020, cuando estábamos confinados en las casas todavía a la expectativa de qué iba a ocurrir con esta pandemia. Vamos a hablar de The Social Dilemma o el dilema de las redes sociales. Me encanta que una versión sea con voz de trailer de Hollywood y la otra con acento español. Tal cual. ¿Te pareció un chiste el documental, Santiago? No me parece un chiste el documental, pero sí me parece chistoso que nosotros 15 meses después queramos hablar de él sin ninguna razón en particular. Que tampoco es tanto tiempo. No sé si mi conversación es muy distinta a la de los demás, pero yo siento que Fue un poquito un periódico de ayer, ¿no? Sí, fue como una canción de pop así que llegó a la parte más dura de los charts y se desapareció. Pero no lo vamos a dejar morir porque los temas que charla todavía siguen siendo vigentes hoy. Entonces vamos a hablar del Social Dilemma. Esto es una dinámica distinta, es una especie de club de lectura, Cineclub. Un cineclub, sí, lo cual involucra pues una pregunta para ustedes que están oyendo y es, ¿ya se lo vieron? ¿Se lo van a volver a ver? Las 3 opciones me parecen válidas. Una opción es, ponen pausa ya mismo, se ven todo el documental y vuelven a esta grabación. Válido con tal de que regresen. Y regresar es la parte clave. Sí. Opción número 2 es, yo sí lo vi hace 15 meses, más o menos me acuerdo, estoy suficientemente informado para grabar, para escuchar, entonces, bienvenidos. Y la opción número 3 es, no me vi el berraco documental, pero quiero escuchar este episodio, entonces me voy a apoyar en la sinopsis que Laura y Santiago sin duda van a hacer, porque sería muy, como, no sé qué sería, muy desconsiderado de nuestra parte. O ingenuo más bien de nuestra parte no hacer un resumen del documental y simplemente empezar a hablar de él. Si me preguntan, les recomiendo seguir escuchando, incluso si no han visto el documental. Laura y Santi grabaron un resumen tan detallado que no parece un resumen. Entonces, bienvenidos los 3 grupos. Aquí viene una conversación que tenemos atorada desde hace mucho tiempo. El dilema de las redes sociales es un documental estadounidense con una perspectiva de ese país que trata de entender cómo interactuamos con las redes sociales y argumenta que estas plataformas van en detrimento del bien común, que para una sociedad estas plataformas son algo nocivo y perjudicial. ¿Y cómo lo hace? Reúnen a un montón de expertos que trabajaron en estas mismas plataformas en momentos anteriores, como una especie de lista de los arrepentidos, como... Claro, me encanta. Tiene una serie de personas que trabajaron en Pinterest, en Twitter, en Facebook, en Gmail, en plataformas de uso diario, pero son hoy en día ex empleados. Y esa es como la gran, como el pitch del documental, la promesa de valor, porque lo que está diciendo el documental puede estar apareciendo en muchos lugares distintos. Sí, de hecho en la segunda parte tienen profesores y expertos y autores de libros que respaldan lo que están diciendo este club de arrepentidos. Claro, lo que quería decir sobre todo es que hay otros documentales que son como vamos con la cámara a mostrar el huracán y mostramos las casas y de alguna otra forma el documental documenta lo que está pasando. Aquí es más un juego de testimonios, entonces el hecho de que los testimonios vengan de ex empleados de grandes compañías es lo que le da como todo su encanto, de vea como incluso ellos que lo diseñaron se están arrepintiendo de la caja de Pandora que acabamos de abrir. Ahí hay como un protagonista experto. Sí, que se llama, ¿tú te sabes bien ese nombre? Tristan Harris, Ajá. que es el cofundador de un centro que se llama Center for Humane Technology, traduciría algo como un centro para la tecnología humana. Ajá. Y él
él no solamente da un testimonio frente a la cámara, sino que además el documental lo sigue hablando frente al Congreso, lo sigue dando una charla y lo sigue como en momentos claves del activismo que él hace con relación a las redes sociales. Ajá, y ahí incluso yo diría que él es como, entre comillas, el protagonista del documental, y porque además ese es su cuento vital. Él ha hecho una TED que también tiene un montón de visualizaciones y tiene como este cuento con el que va por todo el mundo, que es como yo trabajaba en Google, yo trabajaba en Gmail, me comencé a dar cuenta de que estábamos diseñando una bandeja de entrada súper adictiva. Me asustó darme cuenta de que nadie en mi equipo de trabajo estaba preocupado por eso, como que todo el mundo estaba obsesionado que si el botón debería ser de tal color y si debería estar diseñado de tal forma. Y en el momento en el que él se dio cuenta de que podíamos estar como succionando a la gente hacia la bandeja de entrada, se fue y eso se volvió su historia de origen para volverse un activista que da charlas y está en congresos y todo el día se la pasa dando lora sobre este tema. Les quiero poner varios fragmentos de audio para este episodio. Y está muy bien empezar con el mismo Tristan contando el final de su historia como empleado de Google. Cuenta que hizo una presentación para alertar del problema de la adicción al email. Y, a pesar de que muchos empleados la comentaron, no pasó nada con eso. Later, I found out Larry Page had been notified about this presentation in 3 separate meetings that day. And so it created this kind of cultural moment that Google needed to take seriously. And then, nothing. Y ahí es cuando él siente que, pues según narra, ¿no? Que él siente que tiene que tomar este discurso por sus propias riendas porque las compañías de tecnología no van a actuar. Ujú. Entonces sale de Google, monta su centro para la tecnología humana y esa es la historia de origen que él narra en distintos lugares y también en el documental. De acuerdo. Entonces, tenemos a este personaje como el principal. Hay otra lista de expertos que también están ahí dando sus testimonios y de ellos sacan frases y frases y frases y frases y van como tejiendo todos esos mini testimonios para armar un gran argumento. Pero además, el documental no solo documenta, sino que ¿Cómo decirlo de manera generosa? Ejemplifica con actores. no, bueno, sí, dramatiza. Creo que es correcto Dramatiza. decir dramatiza. Decisión con la cual, ¿cómo te sientes tú? No, pues la detesto. O sea, las dramatizaciones. A mí de entrada, cuando veía documentales como. Y entonces Newton se pone a pensar y muestran a un tipo disfrazado de Newton como con el puño en el mentón pensando. Eso a mí ya me incomodaba. Le Como, cayó una manzana en la cabeza. sí, yo estoy mucho más en el equipo relacionado además con Magic Markers bueno, si quieres haz una animación, haz una ilustración, como de hecho en el documental lo hacen cuando él cuenta su historia del correo electrónico y de Google. Pero Entonces, aquí dramatizan con un cast de actores y cuentan una historia de una familia. sí, Jeff Orlowski, que es el director del dilema en las redes sociales, dice que muchas de las cosas que él estaba aprendiendo sobre plataformas eran abstractas y que el impacto en la sociedad no es fácil de entender. Entonces él acude a la dramatización mostrando una familia muy tradicional estadounidense, mamá, papá y 3 hijos, aún en el colegio. Aquí está el mismo Orlowski hablando de la decisión. It could have been very easy to make a film of just, subject matter experts talking about different aspects of what they know and understand, but we wanted to make it more accessible and more relatable. And part of that was, we were wanting to anthropomorphize and bring to life algorithms. And so a whole storyline kind of developed out of that in those conversations. Tiene una mamá que no es particularmente nada, ¿no? La narrativa de ella es como que está perdiendo control y no sabe qué hacer. No sabe qué hacer frente a la educación de sus hijos. No sí. sabe cómo tener una cena con sus hijos sin que todo el mundo saque el celular y siente que se le está saliendo de control la maternidad. Les presento a la mamá. I was thinking we could use all 5 senses to enjoy our dinner tonight. So I decided that we're not going to have any cell phones at the table tonight. So El papá, ese sí es más inocuo que nada. O sea, ni siquiera recuerdo bien su cara. Well, we could talk about the extreme center wackos I drove by today. please, What? Frank, I don't want to talk about politics. Es como bonachón, pero intrascendente. Exacto, bonachón pero intrascendente. Y luego tiene los hijos, que sí son como los que les pasan cosas. Entonces tiene una hermana mayor que puede tener, no sé, 18 años. Ajá, Puede estar en último grado de la secundaria. ajá. Y ella
piensa que las redes sociales son un desperdicio de tiempo, ve que todos sus compañeros están ahí como consumidos por la pantalla del celular y es el personaje que aparece leyendo. Sí. Hey, I'm connected without a cell phone, okay? I'm on the internet right now. Also, that isn't even actual connection. It's just a load of surveillance. Ella es la voz de la razón en el documental. Y es la actriz de Moonrise Kingdom, de la Sí. película de Wes Anderson. A mí eso me partió el corazón. A mí también. Porque es tan grandiosa la película de Wes Anderson y aquí es como, ¿qué? ¿Por qué aceptaste estar en Padres e Hijos? Sí. Pero bueno, un hermano intermedio Ajá. You keep freaking mom out about our phones when it's not really a problem. We don't need our phones to eat dinner. I get what you're saying, it's just not that big a deal. It's not. que, bueno, ya diremos lo que le ocurre a él. No, este es el ¿De momento. una vez? Sí. Ok. ¿Quieres decirlo tú? Pues si quieres. El hermano intermedio es un chico normal, inocente. Está interesado en los deportes, tiene de repente intereses por chicas a su alrededor en el colegio, pero se lo traga un hoyo de las redes sociales. Primero le van como jalando la pita de la adicción, entonces a punta de notificaciones y cosas él se va a quedar como cada vez más pegado al celular porque la exnovia tal cosa y las notificaciones lo invitan a tal otra. Y luego, en medio de su soledad y su desespero, se radicaliza. Le comienzan a aparecer mensajes de contenido político y termina como yendo a una protesta de una causa que ni idea. Al final la policía incluso lo termina arrestando. O sea, se radicaliza, se lo comió el hoyo negro del celular. Ahí con este hermano menor hace una cosa que me parece que deja mucho que desear. Y es que hay un punto en el que los expertos están hablando de cómo el algoritmo recopila datos tuyos Ujú. para formar como un perfil de quién eres y predecir en cierta medida tu comportamiento. Sí. Y entonces la manera como a los productores del documental se les ocurre dramatizar eso es... A ver, tomo aire. Es presentando una escena como abstracta, una escena como de ficción, de ciencia ficción. Antropomorfizando la tecnología. Ajá. Tienen una consola de control, como imagínate tú la persona que está como ecualizando el sonido en un concierto. Es una persona detrás de una consola enorme Ajá. y esa consola tiene como enfrente un espacio vacío, donde suspendido en el aire está este chino, primero como un títere blanco, como sin forma, no muy determinado, y a medida que el documental avanza diciendo que van capturando datos tuyos, este chino empieza como a coger forma. Y al final, cuando él ya ha consumido muchos videos y está muy radicalizado y el algoritmo tiene mucha información sobre él, aparece nítido enfrente de la consola, Sí, como si el algoritmo tuviera una imagen clara de quién está. Sí, lo conoces mejor que él mismo se conoce. Y luego, yo no sé si esto fue Jeff Orlowski o quien en su equipo, deciden que tiene que haber alguien controlando la consola, alguien manipulando este títere. Y entonces deciden llamar a un actor que es famoso, pero no me es el nombre y tampoco, siempre es como un personaje secundario en todas partes. Vincent Kartheiser. Está en Mad Men, ¿no? Está en Mad Men, pero no me acuerdo nada más. Ajá. Y entonces este actor lo triplican y tiene 3 personalidades. Una que quiere como enganchar al chino para que use la plataforma. Otra que quiere como mostrarle anuncios. Y el otro no me acuerdo. Uno lo está como gamificando, le manda notificaciones, lo está tratando de manipular, el otro le muestra el contenido y el tercero monetiza. En la escena que van a escuchar está Vincent hablando consigo mismo y consigo mismo. New link. We're on. Follow that up with a post from user 0790442388820. Rebecca, good idea. GPS coordinates indicate that they're in close proximity. He's primed for an ad. Auction time. Sold. To Deep Fade Hair Wax, we had 468 interested bidders. We sold Ben at 3.262 cents for an impression. Y la cereza del ponqué es al final del documental, cuando tratan de establecer que nos están controlando las redes y hacen un zoom out y se muestra, muy como en Matrix, que eso que está pasando con este chino está pasando a escala de miles. Y De se empieza a miles de alejar la millones. cámara y hay un montón de consolas y un montón de títeres y un montón de actores triplicados. Y bueno. Ujú. Y la hermana chiquita, finalmente. Tiene una hermana pequeña que puede tener 11, 12, 13 años, es una preadolescente. Dad, stop! I have like 1,000 more snips to send before dinner. Y
el rollo con ella es el de la salud mental y el de la apariencia propia. Ujú. Entonces, como el gran conflicto de ella es que está muy feliz jugando como con los filtros y las fotos y las posibilidades que tiene de retratarse a sí misma, y en algún punto deja de ser divertido porque ella se toma una foto y las amigas le dicen que divina, yo no sé qué, y una persona dice que orejas de elefante, Ujú. porque las orejas aparecen grandes. Es una chica orejona. Además, Y el casting entonces, la muestra orejona. O sea, la chica que contrataron ¿te tiene que ser imaginas el casting? Necesitamos una niña orejona. bonita, pero orejona. Bonita pero orejona. Y entonces esta niña se destruye su amor propio. O sea, ella publica esa foto, recibe ese comentario y termina pues destruida llorando en el baño. En términos de autoestima, es un golpe muy duro, sí. Ujú. Y esa es como la familia. Sí. Entonces, todo esto que estamos diciendo, francamente, es como un poco para vengarnos de que el documental le ponga a uno la tarea de ver toda esta dramatización, porque, pucha, es muy irónico que un documental que se queja de la manipulación de las redes sociales se apoye en un recurso tan abiertamente manipulador como lo es dramatizar las cosas que están discutiendo. Dramatizar con una moraleja entre ceja y ceja. Sí, sí, total. Entonces tienen como música de terror de esto está re mal. Y van intercalando los testimonios de los expertos con la familia dramatizada, con noticias de la vida real, y te ponen así como el montaje de protestas en tal país y genocidio en tal otro lugar, y mientras tanto está la familia como pegada al celular. Y eso me parece muy evidente en su espíritu manipulador. Y creo que hay que señalar que es una contradicción muy tonta que se haya metido por ahí. Pero le salió de maravilla porque el documental es un éxito, o fue un éxito en términos de alcance. Yo creo que el dilema de las redes sociales encajó muy bien en una serie de preocupaciones que teníamos en ese momento. O sea, era septiembre, era octubre del 2020, llevábamos varios meses de esta pandemia, nuestro consumo de información en internet y nuestra vida digital pues cambió rotundamente. Sí. Y llega este documental y presenta temas que al menos en mi caso sí se me han vuelto como preocupaciones y preguntas, como la adicción a las redes sociales. Yo creo que era como un punto muy, muy pertinente. La relación de los niños y las niñas y los adolescentes con estas redes. Digamos, pienso en una infancia que se está educando en la casa, pero igual le hace falta tener amigos, o incluso el tema como de la aprobación social en esta misma generación. Y cuando hablamos de noticias, incluso de noticias falsas y de información tergiversada alrededor del COVID hubo mucha. Y uno sentía, pucha, las redes sociales son el gran diseminador de esta información. ¿Y cuál es el rol que están jugando ahí? Entonces yo creo que independientemente de si la dramatización o la no dramatización, creo que Netflix sí tuvo un muy buen olfato distribuyendo este tipo de contenidos en este momento de la historia. Sí, es un buen punto. Pero bueno, entonces la dramatización es un desastre, pero más allá de ese punto, ¿cuáles son los argumentos, no? ¿Qué es lo que está diciendo el documental que puede o no ser persuasivo? Que las redes sociales van en detrimento de la sociedad. Uh-huh. Que en vez de construir tejido social y democracia, participación, pluralidad, lo que están haciendo es rompernos, alienarnos y hacer que nuestra sociedad sea más autoritaria. Estructuralmente hablando, este argumento tiene pasos. Sí. ¿Cuál es el primer paso? Arrancan presentando a las redes sociales como un negocio. Uh-huh. Y destapando el hecho que las redes sociales son gratis porque no están diseñadas para nosotros, quienes las usamos, los comillas usuarios, sino para las empresas que hacen publicidad ahí. Uh-huh. Entonces, lo primero que ellos dicen es establecer el modelo de negocio. Y te dicen por medio de expertos que la finalidad de estas plataformas es ganar dinero y que todas las decisiones que toman están en pro de vender publicidad, porque eso es lo que mantiene la oficina abierta. Y ahí botan esta frase que de hecho nosotros alguna vez también grabamos en Cosas de Internet, que es... Cuando algo es gratis, el producto eres tú. Exacto. Que después de verlo en The Social Dilemma me dio un poquito de asco esa frase.
Pero bueno, porque es que lo dicen como de una manera tan, como casi como con un tono de... If you're not paying for the product, then you are the product. Pero sobre esa base, Sí. arrancan a construir su argumento. Entonces, en primer lugar, como las plataformas quieren monetizar con publicidad, necesitan dos cosas. Necesitan datos de las personas que están usando la plataforma para poder mostrar publicidad que sea certera. O sea, si a Santiago le muestro, no sé, una publicidad de... Teclados. No, estaba pensando algo que no te interesara. De toallas higiénicas. Pero te puede interesar. No, te voy a decir algo más radical. Cienciología. Ajá. Pues no, tú vas a poner como, no me importa, lo voy a ignorar por completo. Entonces, no, tenemos que reunir datos de la persona para mostrarle el anuncio de teclados que sí te va a interesar y te va a enganchar y por lo mismo va a ser más efectivo para el pautante. Claro, y ahí ya hay un matiz importante y es que así como lo estás presentando tú, creo que es como lo diría alguien en Facebook, pero como lo dicen en el documental es que nuestro objetivo es tu comportamiento. O sea, ni siquiera es que tú seas el producto, es el cambio de tu comportamiento lo que nosotros estamos vendiendo. It's the gradual, slight, imperceptible change in your own behavior and perception that is the product. And that is the product. It's the only possible product. There's nothing else on the table that could plausibly be called the product. That's the only thing there is for them to make money from. Changing what you do, how you think, who you are. Entonces, si la publicidad tiene que cambiar tu comportamiento, necesitamos hacer modelos de ti y tener una gran cantidad de datos para poder saber cómo es que vamos a manipularte. Entonces, pues nada, me parece un matiz interesante porque no solo están hablando como de la relevancia de los anuncios, sino directamente de necesito saber cómo eres tú y poderte mover los botones. Pero ¿qué pasa? Si una persona no entra suficientemente a una plataforma, pues no tienen datos para predecir comportamiento para vender anuncios publicitarios. Entonces, arranca a decir el documental que estas plataformas han invertido mucho tiempo y dinero y recursos en maximizar la participación. Que no es tanto como participación como dejar comentarios, sino que estés ahí y que no te salgas de ahí. Sí. Y ahí exploran distintos mecanismos que han usado plataformas para que tú te quedes. Cosas como las notificaciones, Sí. Por ejemplo, como la dinámica de refrescar. Sí, el Y a hecho de veces que... te muestra cosas muy entretenidas y a veces no. Entonces pasa un poquito el efecto de la ruleta en el casino, que tú vuelves a ver cuándo te va a mostrar algo chévere. La posibilidad de etiquetar personas, de comentar sobre otros. Y tienen un ejemplo que a mí me parece revelador, a Laura, y es que hablan del correo electrónico como una manera de jalar a la gente de la aplicación. Sí. Entonces ponen el ejemplo que una estrategia brillante que hizo Facebook es mandarte un correo diciendo que un amigo publicó una foto tuya Sí. y ponerte un link para que vayas a Facebook a ver la foto. Entonces dice el experto, si Facebook quisiera que tú veas la foto, pues te la manda por correo electrónico y ya, ahí está la foto. Pero realmente la estrategia es que tú entres a Facebook. Entonces no te la muestran. Si quieres la recompensa, tienes que ir a buscar el premio. Claro, y además, ¿qué puede ser más intrigante que alguien me etiquetó? Exacto, Tengo salí que ver, bonito, salí exacto. mal, en qué escenario estoy, etc. Y entonces empiezan a describir como todos estos mecanismos. No voy a decir que está pasando en la dramatización, pero es bien exagerado. Ajá. Es como te atrapan con una atarraya. Pero entonces ya estableciendo el modelo de negocio, los datos y el hecho que ellos necesitan que tú estés presente para capturar datos, arrancan con su primer gran... No, dicen que si tú te das cuenta y miras todas las fichas, pues lo que están tratando de hacer es volverte adicto. Ujú. Que las plataformas necesitan que tú estés adicto a estos servicios para que todo funcione. So here's the thing. Social media is a drug. Y muestran con la familia cómo los hermanos menores están adictos a estas plataformas y no pueden separarse, aun cuando los premien por no usar su celular. Que yo siento que ahí comienza a volverse como más real la amenaza hacia la sociedad. Porque cuando arrancan diciendo tú eres el producto, pues todavía estamos en un nivel abstracto. Luego le meten un poco de rollo a la vigilancia y toda esta captura de datos como un capitalismo de vigilancia que te está tratando de mirar como un gran hermano. Y ahí sigue siendo asustador, pero no tiene nada real.
Con la adicción ya abren la primera rama de esto es una forma de deteriorar la sociedad con la gente pegada con los ojos cuadriculados a la pantalla. Yo ni siquiera sentí que esto fuera lineal, pero en paralelo abren un capítulo de salud mental donde muestran a la hermana pequeña tomándose su selfie, recibiendo comentarios negativos y estando muy triste llorando en el baño. Ajá. Y con eso te muestran datos diciendo que hay una correlación entre el número de suicidios en jóvenes y adolescentes en Estados Unidos y el uso y la apropiación de redes sociales. Y el documental dice, con cero ambigüedad, que las redes sociales están llevando a la juventud estadounidense al suicidio y que hay un tema donde no es muy claro cómo la percepción de ti mismo se forma ahora que tenemos redes sociales y cómo hay un nivel de aprobación social ahí que va en detrimento de la salud mental de todos. Ajá. Que si tú recibes, de hecho, entrevistan a una de las personas que ayuda a crear el botón de like en Facebook. Entonces, él narra muy cándidamente que ellos querían traer como actitud positiva al mundo. Like, me gusta, dedito hacia arriba. Pero que lo que pasó es que el dedito hacia arriba dijo muchas más cosas y que las personas cuando no reciben su like se ponen tristes y sienten que la sociedad no los está aprobando y se sienten aislados y un montón de cosas más. Ahí es interesante porque el vínculo entre la adicción y la salud mental está también en que los elementos que utilizan para volverte adicto son sociales, no es solo como recompensa de moneditas, sino que tu recompensa es mirar quién compartió tu foto. Y cuando tú publicas una foto, tienes como esa adicción en lenguaje de ellos de mirar, pucha, cuántos likes tiene y será que logró superar el de la vez pasada. Y sí, y dicen o sea, no le dejan espacio a la duda. Dicen que las redes sociales van en detrimento de nuestra salud mental y en especial en jóvenes y adolescentes en Estados Unidos están aumentando la tasa de suicidio. They come home from school and they're on their devices. A whole generation is more anxious, more fragile, more depressed. They're much less comfortable taking risks. Y ahí abren la puerta a hablar de las consecuencias a nivel de comunidad de estas redes sociales. Ajá. ¿Qué está pasando en los grupos, en la sociedad? Y lo que tú ves es que lo que está de fondo son unos algoritmos de inteligencia artificial que hacen que la experiencia de entrar a una plataforma sea única para la persona, que está tan personalizado para engancharte, para que tú estés ahí la mayor cantidad de tiempo, que si tú abres tu Twitter y yo abro mi Twitter, aunque estamos usando la misma marca y la misma plataforma y los mismos colores y los mismos botones, pues en realidad la información que consumimos es distinta. Y entonces esas realidades múltiples, esa información paralela, donde tú estás recibiendo un contenido personalizado, pero crees que es como la realidad compartida, hace que nos fragmentemos. Y entonces el dilema de las redes sociales explora cómo estas nos dividen, nos polarizan, nos ponen en cámaras de eco, que en lugar de generar comprensión entre grupos sociales, lo que hace es dividirnos y radicalizarnos hacia la violencia. Sí. Imagine a world where no one believes anything that's true. Everyone believes the government's lying to them. Everything is a conspiracy theory. I shouldn't trust anyone. I hate the other side. That's where all this is heading. The political earthquakes in Europe. Y por medio de noticias muestran cómo las democracias del mundo han ido cayendo y cómo en el mismo Estados Unidos hemos tenido como ideas que han vuelto frágil la democracia. Sí, que es, entre otras cosas, lo que charlamos en el episodio de Tranqui Internet dice que tiene la razón. Todo el rollo de las burbujas, de la polarización, etcétera, etcétera. Y entonces ahí, el dilema de las redes sociales le pregunta a todos los expertos que han ido apareciendo a lo largo de las 2 horas, ¿cuál creen que es el peor resultado posible? Uh-huh. ¿Qué es lo que va a ocurrir si no cambiamos nada? Y entonces arrancan a decir una guerra civil, una desaparición de la democracia, un aislamiento entre personas, no recuerdo qué más. Sí, o sea, escenarios en los cuales el mismo tejido de la sociedad se rompe. Uh-huh. La economía fracasa, los países Sí. se meten en guerras, no sé, cosas que involucren como estamos en realidades tan paralelas y tan cargados de odios
y tan deprimidos y tan adictos que se desteje lo que conocemos como el mundo actual. And now society is incapable of healing itself and just devolving into a kind of chaos. Y ahí llegan al punto que querían llegar, que es, esto es gravísimo. Y el gran dilema, como yo lo interpreto, es que tenemos una herramienta que miles de millones de personas están usando alrededor del mundo, que supuestamente nos conecta y nos ayuda a estar cerca, pero lo que está haciendo es deteriorar profundamente la sociedad. Uh-huh. Y ya para cerrar, le dicen de nuevo a los expertos qué podemos hacer para cambiar esto. Y entonces los expertos dicen unas soluciones bastante audaces, ¿no? Como que el gobierno regule todo, cambiar la sociedad, modificar completamente el modelo de negocio, etcétera, etcétera. Y lo muestran como algo, imposible de cambiar. Sí. Y tarán, con eso creo que explicamos la línea argumentativa. Sí. Este episodio es traído a ustedes en parte gracias a Podimo, un servicio donde por una pequeña suscripción mensual tú puedes escuchar podcasts, audiolibros y shows en audio exclusivos. Y hoy les queremos hablar de Podimo porque nos han ofrecido una cosa tremenda. Tenemos un ofertón. Un ofertón. Porque quisiera, Santi, alguien escuchar nuestra sugerencia de explorar Podimo. Ok, lo que hay que entender con Podimo es que hay dos razones distintas para pagar la suscripción. Por un lado, tú puedes estar motivado por el contenido exclusivo, por algún audiolibro o podcast que ellos exclusivamente producen. Pero también tú puedes entrar a Podimo para escuchar los mismos podcasts que ya están publicados gratis en Internet. Y la razón por la cual habrías de pagar eso es porque Podimo le está apostando a un modelo de financiación para el mundo entero de los podcasts, un modelo centralizado en donde en lugar de, digamos, apoyar un show a la vez o tú específicamente ir de página web en página web, lo que haces es que pagas una única suscripción al mes y eso se reparte automáticamente entre los creadores de contenido, porque Podimo tiene un programa para los creadores y uno como podcaster se suscribe allá y el algoritmo automáticamente sabe redistribuir el dinero dependiendo de lo que la gente escuchó. Entonces, con el acto de tú ponerle play a un podcast dentro de Podimo, estás decidiendo hacia dónde se redirigen los recursos que tú estás aportando a la plataforma. Pero además me parece muy ocurrente que estemos recomendando Podimo en este episodio justamente porque nosotros hemos charlado muchas veces de la economía de la atención y tú y yo creemos que un mundo donde los contenidos digitales son financiados por la audiencia sale muchísimo más bello. Pero más allá de eso, Santi, ¿qué tal si de una nos movemos al ofertón? Ok, entonces la gran oferta es que Podimo está en una campaña de crecimiento. Ellos vienen de Dinamarca, no todo el mundo ha descargado la aplicación y están invirtiendo dinero en crecer. Y gracias a esa inversión va a pasar algo mágico que desafía las leyes de la aritmética. Entonces pongan atención. Ustedes se meten a nuestra página web, no a Podimo normal, sino a una página web que nosotros hicimos con ellos, cuya URL es go.podimo.com/cosas de internet. Si ustedes entran por ahí, pasan dos cosas mágicas al tiempo. Primero, que pagan un mes y reciben 3 meses de suscripción, que está muy bien. Ahí ya es genial. Pues es una buena oferta. Pues sobre todo considerando que tienen audiolibros, porque uno por un solo título de un audiolibro puede gastarse fácil más de $10. Sí. Y acá tienes acceso a una biblioteca extensa. Sí, pero el verdadero elemento misterioso y mágico está en que esos $4 que ustedes pagan, Podimo los multiplica para nosotros, para cosas de internet, si utilizaron ese link. Nosotros vamos a recibir 3 o 4 veces lo que ustedes pagaron por su suscripción. O sea, si alguna vez se han preguntado en qué momento estaría bien donarle a cosas de internet, si han querido apoyarnos, el día es hoy, porque con esta dinámica en particular, el aporte que ustedes hacen se vuelve algo realmente significativo gracias a que los de Podimo están invirtiendo en crecer en América Latina. Entonces, los invito a que les den la oportunidad. Si no les gusta Podimo, no pasó nada. Hicieron una donación enorme y tuvieron 3 meses de explorar una plataforma. Y si sí les gusta, pues maravilloso. Felices todos. Entonces, gracias a las personas que escuchan cosas de internet y a aquellas que le pusieron atención a este anuncio y van a ir a explorar Podimo. Gracias a Podimo por proponer un modelo de negocio alternativo y prometedor para los creadores independientes y también por incluirnos en esta campaña de mercadeo donde todo se multiplica. Recuerden, si quieren apoyarnos, visiten go.podimo.com
www.podimo.com/cosas de internet. Seguimos con el episodio. Ok, acabamos de hacer un resumen argumentativo de Social Dilemma. Y yo creo que si uno quita todo el tema de la dramatización y lo sesgado que puede estar el documental en eso, ese hilo argumentativo parece muy lógico, como que está muy armadito y uno siente como, pues sí, qué preocupante el mundo de las redes sociales. Una muestra de que está bien armadito es que siento que es fácil de recordar. Siento que construyen como una causalidad que hacen que sea memorable. Entonces, lo que quisiera ahora es como que volviéramos evidente cuáles son los saltos que están dando para armar su hilito argumentativo. O sea, ellos están suponiendo cosas. Y si nosotros podemos resaltar qué es lo que están suponiendo y volverlo en pregunta, yo quedo supremamente feliz con este episodio. ¿Y para qué, Santi? O sea, porque sientes que es importante mirar cómo conectan una idea con otra. Porque ahí es donde está como el hechizo del documental. Si tú vas en línea recta con el documental y todo se siente como muy lógico y muy argumentado, la conclusión final es como, pucha, estamos al borde de la guerra civil y el mundo se va a acabar. Quememos Twitter. Quememos Twitter. Yo personalmente siento que ese documental es bastante sesgado, no solo en su dramatización, sino también en la forma en la que argumentan. Ahí está. Y entonces, revelando esos salticos, siento que hay una forma de, esto suena muy cliché, pero de ver críticamente el documental. Eso y sacarnos la espinita. Porque creo que tanto tú como yo, cuando estábamos viendo The Social Dilemma ahorita este año, sentimos como, no me cuaja bien, quedó con un sabor amargo en la garganta y creo que tenemos como una espinita que sacarnos. Total, o sea, yo en muchos sentidos estoy de acuerdo con lo que plantea el documental y creo que los temas que tocan son muy interesantes, pero a la vez tengo esta sensación de que me están metiendo el dedo en la boca porque todo el tiempo hacen saltos que me parecen bruscos y además le meten todo este elemento manipulador de la música, la dramatización y ahí pues se cultiva como esta frustración que es, tenemos que grabar un episodio algún día de esto. ¿Esa es tu gran queja? Que lo de la manipulación del... No, eso ya lo he dicho. Mi gran queja sería los saltos entre los argumentos y los supuestos que tiene el documental que no comparten con el público. ¿Cómo qué? Pues el más grande, lo que yo siento que se ve a lo largo de todos los 98 minutos que dura esta vaina, es la idea de que los seres humanos son muy fácilmente manipulables. O visto al revés, que si tú tienes los datos que tiene Facebook, ya tienes la llave hacia el inconsciente humano y puedes manipularle los botoncitos a cualquier persona. Entonces, esto no es algo que ellos digan explícitamente, pero yo siento que en cada uno de los temas que están discutiendo, de alguna forma suponen que uno no tiene como la agencia para decidir. ¿Me muestran contenido terraplanista? Me lo como. Me vuelvo terraplanista en cosa de 20 videos. O sea, no puedo parar en esa cadena de información que me está como consumiendo. Mi gran crítica es que es o blanco o negro. No siento que tengan matices con el fenómeno y el impacto de las redes sociales en nuestra sociedad. Y yo creo que eso empata muy bien con lo que tú estás diciendo, que son como unos supuestos muy audaces de parte de ellos. Y para apoyar tu punto, hay una escena donde la mamá dice que nadie va a tener celulares durante 1 hora mientras comen. Y encierra los aparatos en un contenedor plástico que tiene un candado que no lo deja abrir. Y en menos de 2 minutos, la hija menor ya está con un martillo rompiendo y sacando su celular y lo presentan como inevitable, que tu adicción es tal que no te aguantas 1 hora sin el celular. Con gafas de protección y todo. Se alcanza a poner gafas de protección. O cuando el adolescente le sale el primer video político, inevitablemente se va por un hoyo negro. Y obvio, cualquiera de estas cosas por separado, pues son cosas que pueden pasar. O sea, yo no estoy tratando de decir como que cada uno de esos ejemplos puede estar mal, pero es que sistemáticamente, o sea, esta niña rompe la caja de plástico. Al hermano mayor luego le dicen como te apuesto que no puedes durar 1 semana sin ver tu celular. Y no en puede. Efecto, el chino no aguanta. Pero además de eso, cuando están hablando los entrevistados súper expertos de, por ejemplo, el cambio de comportamiento y la publicidad, de alguna forma se asume que si me ponen a mí ese contenido con todos los datos que tienen, entonces yo tengo que cliquearlo y tengo que aceptarlo y tengo que comprar si me ponen a comprar o si me vuelven político me tengo que volver súper político y si alguien me insulta en redes sociales pues entonces me deprimí porque no puedo aguantarme las ganas de deprimirme. Como que el supuesto de fondo siempre es la gente no puede enfrentarse a esto y salir bien parada de ahí. Es demasiado poderoso lo que está en las redes sociales.
Y yo no creo que eso sea tan cierto. ¿Sabes? Para seguirte la cuerda con la lógica, ¿sabes qué me pareció que no tenía sentido? ¿Qué cosa? O sea, a escala del documental sí, pero luego tú te pones a pensar y no. Ellos arrancan, la primera base es el modelo de negocio. Ujú. En el documental, los expertos dicen que como ellos ganan dinero con la publicidad, eso hace que todo lo demás en cierto sentido esté corrupto. Ajá. Que de ahí hace que tengan pues de ahí se despierta la adicción, todo ese diseño para enganchar a la gente y el cambio en el comportamiento e incluso las burbujas, ¿no? Porque Sí. personalizan lo que tú ves en las redes sociales para que estés cada vez más tiempo ahí y eso te aleja de la realidad, ¿verdad? Sí. Ellos les toca mantenerte pegada a la pantalla y esa obligación es la corrupción que marca todo lo que sigue después. Sí, y si no tuvieran pautantes que satisfacer, pues no tendrían que hacer todas esas cosas. Ajá. Pero una gran ausencia en el documental son los chats, porque en los chats también ocurren muchas de las cosas que dice el documental. La circulación de información falsa sobre COVID tuvo lugar en Telegram, en WhatsApp, en Signal, en lugares que no tienen algoritmo de personalización y tampoco publicidad. Ajá. Y claro, es posible que alguien vaya a Facebook y aprenda información falsa y luego la comparta con las familias en los chats, pero también es cierto que a escala de WhatsApp ocurre mucho de lo que ellos están denunciando y no se explica la monetización y la personalización. Y me extraña que no presenten como esa otra ala y esa otra posibilidad. Claro, porque están suponiendo que el mal original es el mal algorítmico, el mal del Pues el modelo de negocio. negocio. Exacto. Bueno, hablando también un poco de la adicción, me parece que están suponiendo que hablar de dopamina y hablar de dinámicas como de recompensa y de conductismo, por decirlo de alguna forma, equivale a explicar temas de adicción y ya estuvo. O sea, el supuesto es... ¿Cómo así? ¿Cómo así? Lo que quiero decir es que, según el documental, los dueños de estas plataformas pueden volvernos adictos a sus aplicaciones, pueden ponernos la publicidad que necesitamos ver para cambiar nuestro comportamiento, pueden mostrarnos los discursos políticos que nos van a convertir en radicales. Y la forma en que el documental argumenta que ellos tienen todo ese poder es básicamente haciendo alusión a que estuvieron en Stanford estudiando cosas ahí como de comportamiento y que saben de las recompensas y de alguna forma están enterados en las vulnerabilidades del cerebro humano. Pues ellos, recuerdo que dicen, primero, que Tristan, uno de los protagonistas, es mago. Ajá. Y él explica que los magos son los primeros neurocientíficos. Sí, tal cual. Y que es como el arte del engaño. Sí. Y luego tratan de decir que no es únicamente una precisión de Tristan, sino que hay un instituto en Stanford donde se estudia académicamente el comportamiento y que muchas de las personas que hoy tienen cargos de liderazgo en Silicon Valley atendieron ese instituto. Anglicismo detectado. Sí, esas Entonces, clases. Sí, entonces ellos, digamos que tienen como esa base para decir, mira, sí están en el negocio de manipularte. Y recuerdo que hay una frase que es donde la persona que está detrás de la cámara dice, somos como ratas de laboratorio. Sí. Y la persona que están entrevistando en ese momento dice, sí, lo Tal es. cual. Companies like Google and Facebook would roll out lots of little tiny experiments they were constantly doing on users. And over time, by running these constant experiments, you develop the most optimal way to get users to do what you want them to do. It's manipulation. You're making me feel like a lab rat. You are a lab rat. We're all lab rats. And it's not like we're lab rats for developing a cure for cancer. It's not like they're trying to benefit us, right? We're just zombies and they want us to look at more ads so they can make more money. Pues bueno, ahí yo creo que hay un gran supuesto, porque yo no creo que ir a una clase en Stanford te haga experto en manipulación. Es más, si bien estoy de acuerdo en que todos estos mecanismos como de recompensas y de dopaminas y cosas por el estilo son cosas que uno debe conocer y que hacen muy interesante esta conversación, siento que ni siquiera son suficientemente efectivos en la realidad que estamos viendo, por lo menos en la forma en la que Facebook y estas plataformas lo plantean. ¿Cómo? ¿Por qué? Por ejemplo, el documental parece no tener en cuenta que la publicidad en Facebook tiene un 0,84% de efectividad. O sea, que entiendes tu efectividad, que le hagan clic.
Sí, de cada 100 veces que te muestro algún anuncio, menos de una tú le das clic. 0.9% es el dato más reciente que encontré. Pero eso es un promedio. Algunas industrias sí pasan la barrera del 1% de clics. Pero entonces, ¿tú crees que no hay nada de manipulación? No, yo sí creo que uno puede tratar de afectar el comportamiento de las demás personas y que tener datos y hacer experimentos te hace más sabio al momento de diseñar plataformas que sean efectivas. Pero, por ejemplo, creo que la palabra manipulación es más pesada de lo que el documental lo hace ver. Digamos, si me topo con una publicidad de justo la lámpara que yo quiero ver y le doy clic, ¿eso quiere decir que Facebook me manipuló para comprar? ¿O que lograron efectivamente mostrarme la lámpara que yo quería? Y yo creo que eso aplica para cualquier tipo de publicidad. O sea, nosotros en Cosas de Internet tenemos anuncios y creo que no es un secreto para nadie que queremos que, no sé, que las personas acá prueben un nuevo servicio o le den la oportunidad a un nuevo producto. Y yo creo que nadie se está sorprendiendo de que la publicidad quiera cambiar un comportamiento. Pero en el documental actúan como si fuera una gran revelación, un gran secreto. Sí, es más, yo siento que el documental supone que la publicidad es mala. Sí. O sea, la publicidad es un medio de comunicación que los humanos necesitan y utilizan. A mí también me fastidia la publicidad. O sea, obviamente yo he sufrido mucho por anuncios que no quiero ver. Pero también pensemos que todas las ONGs que nos gustan y todas las causas chéveres, no se pagan publicidad para tratar de dar a conocer su mensaje. Y que yo sí estaba buscando una lámpara y me alegré el día en que la encontré. O sea, hay un ejercicio comunicativo en la publicidad que no es inherentemente malo. Lo cual quiere decir que no todas las veces que alguien da clic está siendo manipulado. Puede que haya habido un encuentro relevante entre información y usuario. Y aún así, los clics solo ocurren en el 0.84% de las veces. No es como que tengan hackeado pues el cerebro humano. Con la adicción uno puede incluso plantearse las mismas preguntas. Sin duda la gente tiene el hábito de sacar el celular muy seguido. Para mí es una pregunta cuál es la diferencia entre tener un hábito construido ya y tener una adicción. Porque hay muchas cosas que nosotros hacemos en piloto automático. ¿Sí me Pues explico? ¿tú sabes la respuesta? No, yo no sé la respuesta. O sea, yo no soy lo suficientemente experto como para hacer la respuesta, pero sí creo que puedo plantear una pregunta ahí. Porque la mayoría de los comportamientos que nosotros ejecutamos en el día a día son hábitos que más o menos ocurren en piloto automático. Y es tentador describir cualquiera de esas cosas como una adicción. O sea, puedo ponerlo así, porque de nuevo yo no tengo las respuestas, pero yo siento que una buena adicción que merezca el nombre de esos comportamientos compulsivos, son el tipo de cosas que la gente en serio trata de controlar y no la logra. Pero si yo mañana a cualquier persona que se declara adicta al celular le ofreciera, no sé, $10,000 para que se aguante un día sin ver el celular, se aguantan. Por oposición a la gente realmente alcohólica o realmente drogadicta o ludópata que, pues sí, que se puede perder el funeral de su mamá porque no son capaces de salir de ese comportamiento. ¿Sí me explico? Obvio que te entiendo y además eso es lo que tratan de establecer ellos cuando la hija menor no se puede aguantar ni una hora sin su celular y el hermano de la mitad no se puede aguantar ni una semana sin su celular. O sea, ahí están estableciendo que hay una adicción donde tú no te puedes controlar a pesar de que la recompensa sea buena. Sí, y entonces ahí volvemos a mi punto que es, yo sí saco el celular sin darme cuenta y lo siento como un reflejo curioso, pero no sé si eso es lo mismo a decir que soy un adicto y que hay un comportamiento súper dañino del que no podemos salvarnos. Es posible que ellos hayan usado el tono más dramático posible como para hacer énfasis. Sí, y sin duda ellos están hablando estadísticamente. Ellos no creen Exacto. que 100% de las personas van a ser manipuladas, sino digamos un porcentaje va a cambiar su comportamiento. Pero igual yo te entiendo, cuando uno lo está viendo se siente incómodo con esas afirmaciones tan tajantes y empieza incluso a cuestionar si lo que te están diciendo es más documental o más docuficción. Movámonos a una parte más pantanosa aún, que es la salud mental. En el documental muestran a la niña menor, a la hermana menor, ya dijimos, tomándose una foto donde sale muy orejona, un comentario negativo la destruye el autoestima, ¿no? Y ese es el drama. Yo creo que la secuencia no dura más de 10 minutos, Sí, es verdad. pero es muy tajante en el siguiente punto, que es que las consecuencias de esto están siendo terribles para la salud mental de aquellos que están creciendo. Sí. Pues, o sea, yo solo lo planteo, yo creo que eso es un pantano y yo creo que construir una línea directa entre salud mental y redes sociales
una línea recta, digo. Pues no, yo siento que como humanidad no estamos ahí todavía. Totalmente de acuerdo. O sea, yo no me siento lo suficientemente tranquilo como para decir, no hay vínculo, las redes sociales no tienen nada que ver con la depresión y el documental se equivoca. No, porque es una cosa súper complicada. Pero sí me parece flagrante que en el documental les basta con mostrar una grafiquita de hay más casos de depresión reportados más o menos desde la misma época en que las redes sociales existen para establecer ese vínculo. Las gráficas no son sobre casos de depresión, sino sobre la tasa de suicidios entre mujeres adolescentes. Aquí está el fragmento. Even more horrifying, we see the same pattern with suicide. The older teen girls, 15 to 19 years old, they're up 70% compared to the first decade of the century. The preteen girls, who have very low rates to begin with, they are up 151%. And that pattern points to social media. Eso suena terrible, pero muchos detalles se quedan por fuera. Para empezar, la tasa de suicidio adolescente en mujeres en Estados Unidos es bastante baja comparada con el resto del mundo. Más aún, en el mismo periodo que narra el documental, los países de la OCDE en promedio han reducido la tasa de suicidio adolescente. En algunos países ha subido y en otros ha bajado, a pesar de que las redes sociales se usan en todo el mundo. Incluso si nos quedamos en Estados Unidos, no se sabe por qué ha habido más casos de suicidios entre adolescentes. La lista de hipótesis incluye la crisis económica de 2008, el fácil acceso a armas de fuego y otras cosas más. ¿Tú leíste sobre el soplón de Facebook o la soplona de Facebook que reveló que ellos habían estado estudiando este fenómeno con Instagram, con adolescentes, y que no habían actuado aún? Sí. Entonces esta soplona decidió publicar 10.000 páginas de investigación al mundo para que el mundo presione a Facebook para que actúen. Sí. ¿Qué encontraste tú ahí? Complejidad. O sea, realmente creo que es una pregunta abierta que nosotros no estamos ni siquiera cerquita de poder contestar. ¿Y cuáles son las capas de la complejidad? Pues como el choque de narrativas. De un lado tienes a esta señora que trabajó en Facebook, secretamente copió un montón de páginas de investigación y cuando sale en público narra una historia que es como Facebook investiga sobre su plataforma, se dan cuenta de que son dañinos para el resto del mundo, pero ante esa revelación no hacen nada, no actúan, se siguen comportando como gente boba que no reconoce el impacto de lo que está haciendo. Y entonces ella es la que de alguna forma tiene que ponerlos en evidencia. O sea, están siendo negligentes y con esa negligencia perjudicando a todo el mundo que usa su plataforma. Sí, entonces, ¿qué contesta Facebook? Pues contestan obviamente lo que tienen que contestar, que es como, pues de entrada nosotros estamos investigando. O sea, el hecho de que nosotros mismos nos estemos haciendo las mismas preguntas que esta vieja señala, habla de que sí estamos tratando de tratar sobre estos temas, pero no es tan sencillo como que mandé a hacer un experimento, me dieron 20.000 resultados distintos y con base en eso, ¿qué? Ni siquiera sabemos cuál es el camino de acción que se debe llevar a cabo. Y lo que esta señora está haciendo es sacando de contexto los 2 o 3 estudios sin mirar el cuerpo de investigaciones que tenemos y sin reconocer la complejidad de lo que es entender este problema, porque entre otras cosas, para que un estudio medio tenga algún tipo de validez, tiene que ser replicable y estamos nosotros experimentando ahí como que podemos entender. Y siento que tú estás de acuerdo con esa postura. No del todo, o sea, con Facebook, no, ¿Sí? Yo simplemente estoy como, yo creo que es una buena pregunta, la de, ¿será que hay un vínculo entre la salud mental y las redes sociales? Pero sí siento que es una pregunta que no estamos todavía la humanidad como en claridad de cómo contestar. También me encontré un artículo que voy a poner en las notas del episodio que habla de otro estudio, de un tercero, no de Facebook, sino de otra gente, con un poco más de 1.000 personas a lo largo de varios años que hacen como una trayectoria de cómo las redes sociales y el uso de redes sociales se correlaciona con bla, 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 y terminan encontrando que no genera ningún tipo de vínculo con la depresión. Pues entonces pongamos aquí a Penélope que nos diga el nombre bien del estudio, porque bla, 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 yo me sentí perdida y me imagino que otras personas también. La dificultad está en que decir el nombre no quita la confusión. El estudio se llama The Longitudinal Association Between Social Media Use and Depressive Symptoms Among Adolescents and Young Adults, an Empirical Reply to Twenge et al. 2018. Y lo que los autores afirman es que después de hacerle seguimiento a más de 1.000 adolescentes por varios años no encontraron un vínculo entre el uso de redes sociales y los síntomas de depresión. O sea, mi punto no es, yo leí un artículo que dice tal cosa, ergo la razón es tal, sino la pregunta que nos estamos haciendo es una pregunta muy compleja. Pero creo que sí sabemos que hay un vínculo. O sea, ¿por qué no podemos decir que hay un vínculo? Pero creo que sí sabemos que hay un vínculo. O sea, ¿por qué no podemos decir que hay un vínculo? O sea, ¿por qué no podemos decir que hay un vínculo? O sea, ¿por qué no podemos decir que hay un vínculo? O sea, ¿por qué no podemos decir que hay un vínculo? O sea, ¿por qué no podemos decir que hay un vínculo? O sea, ¿por qué no podemos decir que hay un vínculo? O sea, ¿por qué no podemos decir que hay un vínculo? O sea, ¿por qué no podemos decir que hay un vínculo? O sea, ¿por qué no podemos decir que hay un vínculo? O sea, ¿por qué no podemos decir que hay un vínculo? O sea, ¿por qué no podemos decir que hay un vínculo? O sea, ¿por qué no podemos decir que hay un vínculo? O sea, ¿por qué no podemos decir que hay un vínculo? O sea, ¿por qué no podemos decir que hay un vínculo? O sea, ¿por qué no podemos decir que hay un vínculo? O sea, ¿por qu
La pregunta es ¿cuál y cómo? No necesariamente sabemos que hay un vínculo. O sea, causalidad es una cosa muy fregada de mostrar y la correlación puede ser cualquier cosa. Pues no sé, o sea, lo que yo vi es que hay unos estudios que dicen, miren, como la presión por aprobación social es tal que las redes sociales agudizan que la gente se sienta ansiosa y deprimida. Hay otros estudios que dicen, cuando la gente se deprime, no sale debajo de las cobijas y quiere ver redes sociales todo el día. Pero primero se deprimen y luego como consecuencia de la depresión tienen ese comportamiento. Y hay otros estudios que dicen, encontramos indicios de esto y encontramos indicios de lo otro. Pero además, estos indicios tienden a ser como autorreportados, Sí. que la misma persona dice si se sintió así y asá. Sí. Y es un poquito difícil confiar en las personas y sus autorreportes, porque de pronto se les olvidó cuando entraron a Facebook y estuvieron felices, o se les olvidó cuando entraron a Twitter y estuvieron ansiosos, y etcétera, etcétera. Entonces todavía está como, pues lo que nosotros encontramos es que todavía hay muchas opiniones y hay como unos modelos de estudios que todavía son difíciles de saber si eso es la verdad absoluta. Claro, y para ilustrar el punto, si yo te pregunto, ¿el colegio causa depresión? Pues a muchos sí, a muchos no. Es una cosa complicada, porque es como Uy, obvio que yo voy a sí. encontrar personas que sufrieron de bullying, que el profesor los hizo sentir como un zapato y que realmente empezaron a cuestionar su vida en el colegio. Pero ninguna de esas historias me alcanza a decir que el colegio causa depresión, porque es un mierdero de complejidad, son las relaciones sociales entre niños, es la relación con los papás, es la relación con los... O sea, es un mundo social que tiene muchos elementos. Y obvio que algunos de los escenarios en donde ocurre esto son el colegio, pero no es lo mismo que decir que el colegio es la causa. Entonces tú, por ejemplo, puedes establecer vínculos de depresión con todo, con la comida, con vivir solo, con vivir acompañado, con estar ennoviado en monogamia, con tener muchas relaciones, con las drogas, sin las drogas. O sea, la vida es lo suficientemente entretejida y compleja como para que haya personas que se sienten tristes o alegres en cada uno de estos contextos. Y si tú le metes además el ingrediente de replicabilidad, ¿no? Que tienes que poder repetir una y otra vez el estudio y que te dé el mismo resultado. Ah, claro. Para poder decir, hombre, si estamos llegando a algo. Porque simplemente comisionar un estudio es como empezar a hacerse preguntas, no llegar directamente a respuestas. Dime si esto te parece justo, pero creo que a ti y a mí nos hubiera gustado que dieran cuenta de lo difícil que es estudiar este tema. Y en mi caso en particular, yo siento que hay como un documental específico sobre este tema. O sea, que embutirlo en el dilema de las redes sociales era un poquito injusto porque esto es una dimensión enorme. Sí. Y más en estos tiempos pandémicos, donde de verdad hay una generación criándose y como interactuando con otros en redes sociales, pues es un tema importante para analizar desde muchos ángulos. Sí, e incluso si no tienen tiempo para analizarlo desde muchos ángulos, a mí me gusta la estrategia que estamos tratando de aplicar en este episodio, que es, dejen la pregunta abierta. Que la persona salga diciendo como, hey, y además puede que esto tenga un vínculo con la salud mental, porque hay muchos adolescentes que X y Y, y estamos preocupados en que esto pueda estar ocurriendo. Sí, la frustración está en lo tajantes que son. La frustración está en que para hilar ese argumento, lo dan por hecho. Es como estas redes sociales causan depresión y a los dueños les importa un carajo porque como están demasiado ocupados monetizando su fortuna, entonces ya, resuelto el tema. Creo que el último gran tema del documental que nos falta conversar es el de la polarización, que es justo el final de la producción donde el hijo de la mitad entra en un hoyo negro de contenido político, termina en una manifestación, no sabemos bien de qué, pero es capturado y bueno, eso lleva a que los productores le pregunten a los expertos cuál es el peor escenario posible. Y ahí es donde sacan lo de la guerra civil. Sí. ¿Cómo te sentiste tú frente al análisis de la polarización? Pues nosotros hemos charlado sobre ese tema en otro episodio y a mí genuinamente me preocupa todo este rollo de cómo cada cual busca tener la razón y se mete en sus propias burbujas. De hecho, parte de las razones por las cuales no comentamos el dilema de las redes sociales cuando fue publicado en Netflix fue porque justo el último episodio que habíamos compartido era Tranqui, Internet dice que tiene la razón, que era nuestra propia exploración hacia la polarización en redes sociales. Total. Entonces se sentía como repetitivo. Muy de acuerdo, sí.
Y yo creo que lo que tengo que decir para el documental es algo que más o menos dijimos en el episodio, que es de nuevo todo este tema de qué están suponiendo que somos los seres humanos. Porque la forma en la que se habla de este tema es muy... Facebook quiere mantener tu atención, ellos privilegian las interacciones y el contenido polémico genera más interacciones, entonces te aparecen más como mensajes políticos y terminas invitado a genocidios en otros países y cosas por el estilo. Y siempre está narrado desde la perspectiva como de esas personas que, pobrecitos, justo les cayó enfrente de su nariz un video sobre genocidio y pues les tocó ir a matar gente porque ¿qué hacen? Entonces, suena un poco exagerado lo que estoy diciendo, pero el espíritu es ese. O sea, supongamos que Facebook privilegia o no privilegia X o Y contenidos. A mí me llama mucho la atención el hecho de que para que a ti te inviten a cometer crímenes de violencia y a meterte en estas super narrativas, tú le das clic al video y te mamas 20 minutos de discurso y luego le das clic al siguiente, al siguiente, al siguiente. Entonces lo que siento ahí es que hablar de los algoritmos de las redes sociales es un poco jugar al chivo expiatorio, ¿no? Podemos echarle la culpa a YouTube porque el algoritmo vuelve a la gente terraplanista y podemos echarle la culpa también a Facebook, y creo que incluso si desactivamos esos algoritmos, el solo hecho de haber organizado la información en Internet permite que cualquier persona que está en espíritu conspiranoico pueda explorar todos los temas relacionados a sus propios miedos y sus propias preguntas sobre la autoridad y los gobiernos y las farmacéuticas o lo que sea. Pues lo que yo aprendí produciendo el episodio Tranqui Internet dice que tienes la razón, es que estas herramientas sí tienen como ciertas cosas que polarizan nuestras opiniones, pero la razón por la cual eso ocurre es porque encajan muy bien con la manera como funciona nuestro cerebro. Ajá. Y eso no es, pues nosotros lo dijimos aquella vez, ¿no? Como que a nosotros nos gustan algunos de los videos que nos ponen frente a YouTube y nos gustan las emociones extremas y nuestro cerebro un poco funciona así. Sí, La comparación... nos gusta el azúcar. Que sí, en este caso me leíste la mente. Iba a decir que la comparación que hicimos en aquel episodio era el azúcar en los supermercados. Como que no se puede culpar a Snickers de que nos gusta la chocolatina. Ajá. Pero uno sí puede, como consumidor, pensar y reflexionar sobre la manera como está organizado un supermercado y pensar que mi cerebro está predestinado a querer azúcar y que cuando yo siento el impulso de comprar la chocolatina no tengo que hacerlo necesariamente, o sea que todo está dispuesto para empujarme a esa decisión de compra, pero que yo no tengo que hacerlo. Y para volver a la analogía, o sea, para quitarle la metáfora otra vez de encima, sí creo que es este llamado que es muy fregado. A todos nos cuesta mucho consumir no solo la información que nos ayuda como a explorar nuestras preguntas y a reforzar opiniones que tenemos, sino también estar como recordando que uno tiene demasiadas ganas de sentirse que está en lo correcto y que quiere darle menos peso a las opiniones de los demás. Eso siempre es un trabajo difícil, es verdad. Y pero no lo dicen. No lo dicen. O sea, como que esto es nuestro aprendizaje de haber producido una conversación al respecto. Pero eso no aparece en el dilema de las redes sociales. Y yo sí sentí mucha frustración porque este documental es muy bueno consiguiendo, como tú le dijiste, el Club de los Arrepentidos. Consiguiendo gente que trabajó en esas organizaciones. Y yo creo que ellos también representan la voz de la disidencia. O sea, aparece la persona que ayudó a crear el botón de like en Facebook. Eso es estar muy adentro de la plataforma. Y luego se salió. Y ahora habla mal de Facebook y sus consecuencias en otro lugar. Y yo siento que esa misma disidencia, ese mismo set de entrevistados, habla de cómo tú puedes, comillas, romper el hechizo, romper la burbuja, proponer una voz alternativa. Y misma gente de Social Dilemma hubiera podido hacer un documental, comillas, propositivo. O sea, no quiero sonar positivo por sonar positivo, pero este mismo grupo de personas hubieran podido darnos herramientas para romper la polarización, darnos herramientas para entender cómo opera y que nosotros como usuarios retomemos un poco el poder y hagamos como contrapeso pues a la forma como están diseñadas estas aplicaciones. Y no ocurrió. Y yo decía como estaban a 10 centímetros de lograr proponer otra visión. Que tiene un poquito de eso cuando dicen que apague las notificaciones y que cierres social. Y que pongas tu celular en blanco y negro.
Pero no, a mí me gusta, yo no sé, yo igual estoy como enamorada de esta idea de explicarte cómo funciona algo y luego darte herramientas para que tú lo uses de la manera que más sea correcta para ti. Y no lo hicieron y está bien, uno en el arte y en las producciones puede tener distintas visiones, pero a mí, a Laura, que hace un podcast que se llama Cosas de Internet donde le damos vuelta a todas las pendejadas que se nos ocurren, siento que hubieran podido darle más vueltas y hubieran podido hacer una versión más práctica y como más de ponernos a pensar para que nosotros decidamos cómo queremos usar las redes sociales. Y no lo hicieron y creo que tenían los recursos y tenían la gente y podían hacerlo. Ok, no, yo no sentí tanto eso. Para mí el rollo fue como, pucha, estos manes tienen demasiada bajita la confianza en los seres humanos. Ok. Y entonces cuando toca hablar, por ejemplo, de polarización, prefieren hablar de cómo deberían regularse estas plataformas y cómo YouTube debería ser responsable por el contenido que se publica ahí y no de cómo son los usuarios los que están haciendo los videos terraplanistas y son los usuarios los que están viendo los videos terraplanistas. Claro, y ¿quién hace los videos? Y somos nosotros mismos los que estamos de alguna otra forma enfrentados a este reto de cómo vivimos en un mundo con información básicamente infinita y organizada y que eso, bla, bla, bla. O sea, todo lo que hemos ¿Crees que ellos charlado. piensan en términos de buenos y malos? Un poco sí, yo creo que ellos tienen la narrativa de que el incentivo económico que tienen estas plataformas corrompe las buenas ideales que puedan tener y siempre leen de mala fe las acciones que están tomando. A tales niveles que me parece súper exagerado, porque uno va y mira y Facebook tiene 70.000 cosas que uno puede activar o desactivar para que tú mismo puedas modificar tu experiencia y le bajes el nivel de adicción y YouTube te reporta cuántas horas estás pasando en la plataforma. Y si tú hablas con la gente que actualmente trabaja en estas plataformas, ellos te cuentan cosas como que detestan que haya videos de información falsa en su plataforma y es algo que los desvela. No es que estén como, ay, estamos haciendo plata y todo está bien, sino al contrario, los patrocinadores se me van de la plataforma si esto se llena de videos de conspiración. Y yo estoy tratando de encontrar una forma de que eso no pase, pero al mismo tiempo no puedo ponerme en la posición de yo ser el árbitro de la verdad y cargar sobre mis hombros como la responsabilidad del censor, que es una cosa muy complicada. Y ahí sí puede salir muy mal. Pero muy mal, porque ahí sí que se ve el problema de tener un grupo muy homogéneo de personas tomando decisiones por los demás. O sea, ya se comienza a ver cómo el tipo de cosas que tumban y no tumban las plataformas son muy alineadas con las ideologías de Silicon Valley. En fin, o sea, todo eso no está en el documental. Lo que está es como una lectura perversa de esta gente demasiado motivada por la plata y a partir de eso pues arman todo ese escenario distópico que vimos. ¿Te gustó? ¿Se lo recomendarías a un amigo? Pues me gusta la conversación que surge del documental. Me gusta este episodio. Me pareció interesante verlo, pero el documental en sí mismo no lo recomiendo. Yo no sé, porque hace poco tú estabas en una reunión con amigos contando que íbamos a hacer un episodio del dilema de las redes sociales. Y todas las personas se habían visto el documental. Y todas las personas tenían una opinión e incluso iban cambiando de opinión durante la charla, ¿no? Como, ay, yo me creí todo, pero ahora que lo pienso bien, X y Y. Y yo siento, creo que ya lo dije en algún punto de la conversación hoy, pero no importa, lo voy a repetir. Yo creo que esta conversación, la del impacto y el efecto de las redes sociales en nuestro día a día, es relevante. Que todos, mal que bien, las estamos usando, y yo creo que el dilema de las redes sociales de pronto no es la aproximación que a mí más me gusta, pero le agradezco que nos haya dado herramientas para seguir discutiendo, que es en últimas lo que yo creo que nos conviene.